Saludos desde acá de mi parroquia Santa Anastasia. Esta es una gran joven, una de las primeras santas de la iglesia. Murió quemada. Su fiesta no se conoce mucho porque la fiesta de ella es el 25 de diciembre. Entonces, como es el día del nacimiento del Señor, pues esa fiesta no es tan mencionada. Pido a Santa Anastasia que cada uno de ustedes pueda tener los oídos, el corazón abierto al video que voy a compartir acerca de un testimonio de mi vida. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y que Santa Anastasia ruegue por cada uno de ustedes. Amén. Aquí empiezo el testimonio. En aquellos días decía Pablo a los presbíteros de la iglesia de Efeso: tengan cuidado de ustedes y del rebaño que el Espíritu Santo les ha encargado guardar como pastores de la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Ya sé que cuando los deje se meterán entre ustedes lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de ustedes deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora los dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia, que tiene poder para construirlos y darles parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien saben que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre les he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodillas y rezó. Se echaron a llorar y abrazando a Pablo lo besaban. Lo que más pena les daba era lo que había dicho, que no volverían a verlo, y lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me llama mucho la atención esta primera lectura de hoy, porque vengo reflexionando con un deseo de compartir un testimonio de mi propia vida, o más bien hablar de mi vida. Me encuentro aquí en el Santísimo y esta palabra me inspira a hablar de ello. Yo vengo de una familia de bajos recursos. No terminé mis estudios debido a las necesidades que habían en mi hogar, en mi familia. Y recuerdo que cuando perdí el 5º grado de primaria, tomé la decisión de no estudiar más. En mi niñez siempre presencié la escasez en mi hogar, la pobreza, la falta de recursos. Mi padre, que en paz descanse, un hombre que tomaba mucho, y mi madre, una mujer muy trabajadora, siempre buscando
cómo ganar el dinero para poder llevar el sustento a mis hermanos y a mí. Todo eso yo lo vi. En mí despertó un deseo muy grande de trabajar. Cuando perdí ese 5º grado, me desilusioné. Dije, no me gusta el estudio. De hecho, a mí no me gustaba estudiar. Yo recuerdo que en mi niñez sentía mucha nostalgia. Ir a la escuela, ver a los niños que llevaban sus loncheras, sus buenos refrigerios, y yo no llevaba eso. Muchas veces me tocó con hambre ir a la escuela. Eso a mí me desilusionaba, me daba mucha tristeza. Entonces yo no quería la escuela, no me gustaba. Me sentía triste, me sentía mal, pero uno de niño no entiende estas cosas. Así que cuando perdí ese año, tomé la decisión de no estudiar más. Viendo a mi madre cómo se esforzaba por trabajar, por ganar dinero, yo quería hacer lo mismo. Yo vi eso en mi madre y yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero trabajar. Sé que trabajando se consigue dinero y con el dinero se puede comer. Eso fue lo que yo vi en mi niñez. Yo comencé a trabajar a la edad de 12 años, 13 años más o menos. ¿En qué trabajaba? Le lavaba la ropa a mis amigas, planchaba, hacía eso, porque era una manera de ganarse uno el dinero. Luego empecé a interesarme por la comida. Entonces mi suegra me enseñó a hacer empanadas. Entonces ya yo me ganaba el dinero así, haciendo comiditas y vendiendo. Una época muy linda, y yo pienso que eso a mí me ayudó a entender algo bien importante que espero muchos jóvenes lo escuchen, y muchos de nosotros también, muchas personas. Nosotros ante una situación difícil o negativa siempre tenemos una decisión: o nos quedamos, nos amargamos, nos frustramos, o nos levantamos y tomamos acción. Una dificultad siempre me lleva a tomar una acción. Yo pienso que esa necesidad que yo viví fue la que me ayudó a descubrir lo que yo tenía, los talentos, los carismas que Dios me ha dado. Porque donde hay necesidad, hay una oportunidad de salir adelante. Hay una oportunidad de crecer, de aprender. Y a mí la escasez me enseñó la gratitud. Eso me enseñó a mí la escasez. Pero también la escasez me hizo también reconocer y entender la necesidad del otro. Yo puedo entender al que no tiene, al que carece de recursos. Y nosotros en este tiempo, sobre todo los padres, hemos perdido mucho eso.
queremos de pronto darle a nuestros hijos aquello que nosotros no tuvimos, cuando realmente nosotros deberíamos primero compartir nuestra experiencia con nuestros hijos, decirles, contarles lo que nosotros vivimos y también enseñarles a ellos que realmente uno tiene que ganarse el pan. Eso es muy importante. Cuando yo veía que de pronto mis amigos tenían una bicicleta, unos patines, cositas así, yo nunca ambicioné eso. Yo nunca ambicioné juguetes, yo nunca ambicioné ropa fina, porque nunca la tuve. Y yo misma decía, yo nunca lo voy a tener. Nunca voy a tener una bicicleta, nunca voy a tener unos patines. Entonces pienso que eso fue un regalo que Dios me dio desde pequeña, porque yo decía, como no lo voy a tener, ¿para qué me voy a ilusionar? Para mí era más importante no sentir hambre. Para mí era más importante que comiéramos en casa. Pero lo que yo quiero contar a través de este video, y el Señor me está inspirando a hacerlo aquí frente a Él, frente al Santísimo, es que en mí siempre había un deseo grande, lógicamente primero de tener con qué comer, con qué vivir bien, pero también despertó en mí un deseo de ayudar al otro, precisamente por eso, porque veía en mi pobreza, veía también otros niños más pobres, con más necesidad. Entonces yo siempre decía, qué rico tener dinero, qué rico ser millonario, para uno poderle ayudar a tanta gente. Yo siempre decía así de niña. Yo decía poderle dar comida a tantas personas. Cuando vine a este país, recuerdo, me llené de mucho deseo de la lotería. Yo cuando llegué a este país, como es un país que los dólares, wow, yo decía, Dios mío, qué rico que yo me ganara la lotería aquí. Cuando comencé a trabajar, gastaba dinero diario en la lotería, con un deseo de ganarme la lotería. Pero una vez les repito, yo nunca he tenido ambiciones de tener propiedades, posesiones, cosas materiales. Eso nunca ha estado en mí. Vuelvo y lo repito, porque nunca tuve nada de eso, entonces eso no está en mí. Pero un deseo de ayudar, sí. Gastaba mucho dinero en la lotería. Así que cuando encontré a Dios, cuando tuve mi encuentro con Jesús, fue lo primero que el Señor me quitó. El Señor me hizo saber que yo no necesitaba la lotería, que yo lo único que necesitaba era lo que yo tenía, lo que yo me ganara, lo que yo adquiriera, todo lo que llegara a mí, yo lo tenía que compartir. Eso es lo más grande y lo más satisfactorio que uno puede tener. Compartir lo que uno tiene y no añorar lo que uno no tiene. Entonces, porque uno sufre por lo que no tiene y se olvida de agradecer por lo que uno realmente tiene. Al conocer la palabra de Dios, empezó a formarse en mí una idea tan clara en cuanto a las necesidades, en cuanto al dinero, todo lo que Dios tiene para nosotros. Conocí a través de la palabra el poder, la bendición que tiene el diezmo. Entendí que dice la palabra de Dios,
dame el 10% de tu salario y pruébame si no te bendigo 10 veces más. Imagínate, yo entendí eso, el valor que tiene el diezmo. Entonces comencé a diezmar. Luego el libro de Tobías habla, la limosna borra muchos pecados. Entonces en el proceso de conversión uno empieza a pedirle a Dios que le perdone toda su vida y eso abarca tanto. Entonces uno mira que Dios le va formando a uno una imagen diferente en cuanto al dinero y para qué es el dinero. Y esa palabra de Tobías a mí me impactó mucho. La limosna borra muchos pecados. Y empieza a surgir en mí este deseo de ayudar con el dinero ya que uno gana. Ahora la lectura de hoy de San Pablo nos dice, hay más alegría en dar que recibir. Qué bien se siente cuando tú compartes lo que tienes. Primero Dios nos bendice a nosotros y luego esa bendición tenemos que compartirla. Yo soy una persona que me siento muy bendecida por el Señor, muy bendecida en todas las áreas. Y yo le digo, Señor, quiero ayudar a muchas personas. Ábreme esos caminos, porque estas bendiciones que yo recibo, quiero que otras personas las reciban. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer, Señor, si esta parte del dinero tan mal interpretada, tenemos una mentalidad equivocada en cuanto al dinero? Tenemos que purificar nuestra mente en la parte financiera. Esto es tan difícil y yo lo he estudiado toda esta parte también a través de la palabra de Dios. Entonces yo le he puesto esto al Señor en mi corazón y el Señor siempre me confirma, porque yo le digo, Señor, no solamente quiero ser bendecida yo, sino que quiero que otros se beneficien. Entonces mi mensaje a través de este video es poderte animar a que seas parte de una misión que tú sepas que parte de tu dinero se está yendo a una misión que Dios siempre nos está inspirando a hacer algo. Yo oro al Señor, le digo, Señor, yo quiero hacer esto, pero tú me tienes que confirmar. Y yo siempre he recibido confirmación. Recuerdo que la primera oración que hice, Señor, si tú quieres que yo me dedique a las misiones, tú mismo me vas a ayudar y me vas a dar una señal. Y miré al piso y me encontré $10. Yo dije, Dios mío, esto es una respuesta clarísima. Es difícil, es muy duro, pero pido a Dios que a través de este video tú puedas entender que hay tanto que podemos hacer. Lo importante es estar atento a aquello que Dios nos pone en el corazón. Una de las cosas a las que yo me dedico es a distribuir la palabra, las lecturas diarias. Es una manera que Dios me ha puesto primero para que crezcamos en el conocimiento de la palabra. Yo pienso que también el desconocer la palabra de Dios nos hace también muy pobres, muy limitados y nos priva de muchas cosas. Si tenemos escasez, también es falta de conocer la palabra de Dios. Y si conocemos la palabra de Dios, nuestras vidas pueden cambiar. Entonces, a través de la palabra podemos nosotros crecer espiritualmente, sanarnos, y también por medio de la palabra de Dios se alimentan muchísimas personas.
se realizan muchas misiones en muchas partes. Entonces, tanto que podemos hacer con nuestro dinero, tanto que podemos hacer para ganarnos el cielo. Por eso te invito a que seas parte de la misión que tenemos de distribuir misericordia día a día, el libro de las lecturas diarias, para que tú te enriquezcas, seas apóstol de la misericordia, comprando el libro o también distribuyendo el libro. Pido a Dios aquí, frente al sagrario, que tú reflexiones a través de este testimonio que te he compartido, que te abras a la gracia de Dios, que puedas ponerte en las manos de Dios si realmente estás manejando bien tu dinero, estás diezmando, estás siendo parte de las obras de misericordia, que nos ayude a compartir, a extender su reino. Que Dios Todopoderoso nos bendiga con su amor y nos ayude cada día a recibir la luz del Espíritu Santo que nos quiere guiar. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.